¿Cómo un lugar puede a su vez ser uno de los más pequeños del mundo, de los más ricos, de los más visitados, de los más ocultos? El Vaticano es un lugar fascinante que a día de hoy sigue guardando muchos misterios. Y hoy viajamos hasta allí para indagar en los 17 secretos más aterradores que alberga. Bienvenidos a Oculto ante tus ojos. Número 17. Los huesos ocultos del apóstol Pedro. Corría el siglo IV cuando el emperador Constantino mandó construir la Basílica de San Pedro, nada menos que sobre la supuesta tumba del apóstol Pedro, uno de los pilares fundacionales del cristianismo. Pero no fue hasta 1939, durante el papado de Pío XII, que se autorizaron excavaciones bajo el altar mayor. Lo que encontraron fue inquietante: 9 fragmentos óseos separados sin contexto claro. La iglesia sostiene que pertenecen al mismísimo San Pedro, pero esa afirmación hasta hoy divide opiniones. En 2013, en un gesto que sorprendió al mundo, el Papa Francisco presentó por primera vez el cofre donde se guardan estos huesos. Desde entonces no se han vuelto a mostrar, y aquí comienza el misterio. Nunca han sido sometidos a un análisis científico independiente para identificar su autenticidad. ¿Por qué el Vaticano evita que se estudien? ¿Qué pasaría si esos huesos no pertenecen al apóstol? ¿Qué verdad podría desmoronarse? Número 16. El pacto silenciado entre Pío XII, Mussolini y los nazis. Hay historias que incomodan, y esta es una de ellas. Se habla de un acuerdo oscuro, casi prohibido, entre el Papa Pío XII y Benito Mussolini. Un pacto que, según documentos del propio Vaticano, ofrecía protección a la Iglesia a cambio de su silencio frente al creciente antisemitismo impulsado por el régimen fascista. El historiador David Kerzer de la Universidad de Brown ha tenido acceso a esos archivos y asegura que revelan una cooperación más profunda de lo que muchos se atreven a imaginar. ¿Y los nazis? Bueno, hay quienes afirman que Pío XII mantuvo una actitud similar con Hitler. Otros, en cambio, sostienen que protegió en secreto a los judíos perseguidos. Kerzer ha llegado a decir que aún existen documentos que la Iglesia oculta por su contenido poco halagador. Ante las crecientes críticas por el silencio del Vaticano durante el Holocausto, el Papa Francisco en 2019 abrió por fin los archivos del papado de Pío XII. Pero según expertos, desentrañar esta compleja trama podría llevar décadas. ¿Qué verdades aún se esconden en esos pasillos silenciosos? ¿Está la historia del Vaticano más entrelazada con el totalitarismo de lo que pensamos? Número 15. El secreto que Fátima nunca contó. 13 de mayo de 1917. 3 niños pastores en la localidad portuguesa de Fátima aseguran haber visto a la Virgen María, Francisco, Jacinta y Lucía. Con ellos llegaron 3 secretos que con el tiempo conmocionarían al mundo. Los 2 primeros se revelaron en los años 40. Visiones del infierno, advertencias sobre las guerras mundiales y un inquietante mensaje sobre Rusia y su consagración. Pero fue el tercer secreto el que generó una verdadera tormenta de teorías. Lucía lo escribió, lo selló en un sobre y lo entregó al Papa en 1957. Permaneció oculto durante más de 40 años. Se dice que Juan XXIII lo leyó y decidió no hacerlo público. Juan Pablo II solo accedió a él después de sobrevivir a un atentado en 1981. Finalmente, en el año 2000, el Vaticano publicó lo que dijo ser el contenido completo: una visión de la persecución de los cristianos y el atentado al propio pontífice. Pero muchos siguen convencidos de que eso no es todo. ¿Realmente ese era el mensaje tan temido? ¿O hay otra parte más aterradora que permanece bajo llave en los archivos secretos del Vaticano? Benedicto XVI negó rotundamente cualquier ocultamiento en 2009, pero las dudas no han hecho más que crecer. ¿Y si hay una profecía aún no revelada? Número 14. El manuscrito esenio. ¿Jesús fue parte de una secta olvidada? Los esenios fueron una secta judía envuelta en misterio. Vivían alejados del mundo, practicaban rituales secretos, rechazaban el sacrificio de animales y muchos de ellos eran vegetarianos. ¿Una rareza más del pasado? Bueno, no tanto. Algunos estudiosos se han preguntado si Jesús, sí, el mismo Jesús de Nazaret, tuvo alguna conexión con este grupo.
Las coincidencias en las enseñanzas éticas, el ascetismo y el estilo de vida son llamativas. Pero el verdadero giro llega con el obispo Edmond Bourdieu Skelly, quien aseguró haber encontrado un manuscrito que contenía enseñanzas esenias atribuidas directamente a Jesús. Lo inquietante es que él fue el único que lo vio. Nunca se presentó copia, ni pruebas, ni acceso verificado a los archivos secretos del Vaticano de donde supuestamente habría salido. Y si ese manuscrito existe realmente escondido en algún rincón prohibido de la Santa Sede, ¿podría cambiar nuestra comprensión de la figura de Jesús? Y más aún, ¿cuántos textos como este podrían estar aún guardados lejos de la vista pública? Número 13. El Gran Grimorio, el manual de invocación demoníaca que podría estar en el Vaticano. Prepárense para una historia tan oscura como fascinante. El Gran Grimorio, un libro maldito escrito, según se dice, en el siglo XVI por un tal Honorio de Tebas, quien afirmaba estar poseído por el diablo. El contenido es aterrador. Rituales para invocar demonios, pactos infernales, hechizos y talismanes de poder. Circulan varias copias del Grimorio en el mundo, pero los rumores apuntan a que la versión original auténtica y completa estaría resguardada en el Vaticano. Sí, justo allí, donde habita el poder espiritual que paradójicamente combate esas mismas fuerzas. Se cree que las demás versiones fueron alteradas deliberadamente para volverlas ineficaces o menos peligrosas. Pero si esa versión intacta sigue existiendo, ¿por qué conservarla? ¿Con qué fin una institución que representa el bien absoluto guardaría un texto que enseña a involucrar el mal? Solo imaginarlo pone los pelos de punta. Número 12. El día que la Iglesia rompió con Lutero, el documento que dividió la fe. 3 de enero de 1521, un día que partió la historia de la cristianidad en dos. El Papa León X firmaba la bula de Sed Romanum Pontificem, con la que excomulgaba oficialmente a Martín Lutero. El conflicto venía de antes. Lutero había denunciado las corruptas indulgencias de la Iglesia con sus famosas 95 tesis. Se le dio un ultimátum y él respondió quemando la bula papal públicamente. Su desafío no fue en vano. Pocos meses después, en la Dieta de Worms, Lutero reafirmó su postura frente al emperador Carlos V. Fue declarado hereje, proscrito y nació la Reforma. Pero, ¿qué más se dijo y se escribió en esos días críticos? ¿Qué documentos confidenciales conserva el Vaticano sobre uno de los mayores cismas religiosos de la historia? Muchos de esos textos originales permanecen bajo llave. Podrían contener confesiones internas, debates entre cardenales o dudas dentro del mismo Vaticano. ¿Qué verdades aún no han sido contadas sobre el conflicto que dio origen al protestantismo? Número 11. Galileo Galilei, el juicio que enfrentó a la ciencia con el poder sagrado. En pleno siglo XVII, un hombre se atrevió a desafiar una de las creencias más arraigadas del mundo, que la Tierra era el centro del universo. Galileo Galilei, basándose en la teoría de Copérnico, defendió que la Tierra se movía alrededor del Sol, pero en una época en la que la Iglesia dominaba tanto la fe como el conocimiento, esta idea era peligrosa. En 1616 logró esquivar la condena alegando que solo era una hipótesis, pero cuando años más tarde publicó sus estudios en forma de diálogo y con el Papa Urbano VIII en el poder, ya no hubo escapatoria. Fue llevado a juicio, obligado a abjurar públicamente y condenado a arresto domiciliario de por vida. El expediente completo de este proceso se guarda en los archivos secretos del Vaticano. En 2012, una pequeña parte fue mostrada a la exposición Lux in Arcana en Roma. Solo 1000 académicos pudieron acceder. ¿Qué otras piezas clave de este juicio permanecen ocultas? ¿Fue Galileo víctima de una defensa dogmática o había otros intereses en juego? Este recorrido está siendo fascinante, desde secretos históricos a documentos que harían cambiar la historia como la entendemos. En esas estanterías descansa gran parte de nuestra historia como humanidad. ¿Algún día verá la luz? Seguimos con el Top 10. Si has llegado aquí, déjanos un like y suscríbete para más. Continuamos con número 10, el Papa Borgia y el mapa invisible del Nuevo Mundo. En 1493, apenas unos meses después de que Colón pusiera un pie en América, el Papa Alejandro VI, nada menos que un Borgia, famoso por su ambición y escándalos, firmó la bula Inter Caetera.
Con ella, el pontífice trazó una línea imaginaria en medio del océano y repartió el Nuevo Mundo. Portugal se quedaba con una franja al este, lo que más tarde sería Brasil, y el resto iba para los reyes católicos. Así, con tinta y papel, un continente fue dividido por una autoridad espiritual con poder geopolítico absoluto. Este episodio no solo revela el alcance de la Iglesia en asuntos de Estado, sino que deja flotando una pregunta incómoda. ¿Cuántos otros acuerdos secretos se sellaron con la firma papal y descansan hoy ocultos en los archivos del Vaticano? ¿Y qué consecuencias de esas decisiones seguimos viviendo sin saberlo? Número 9. La súplica final de María Estuardo. Febrero de 1587. María Estuardo, reina de Escocia, está encerrada en el castillo de Fotheringhay. Tras años de tensiones religiosas, políticas y personales con su prima, Isabel I de Inglaterra, el destino de María ya está escrito. La ejecución es inminente. Desde su celda, María escribe una carta al Papa Sixto V. Es un testimonio desgarrador, un grito desesperado. Le suplica clemencia, reafirma su fe católica y denuncia el juicio como una farsa. Pero la ayuda nunca llega. María fue decapitada y su carta quedó como uno de los últimos ecos de una voz silenciada por el poder. Hoy, este documento permanece guardado en el Vaticano y con él, tal vez otras cartas igual de desesperadas. Cuántas súplicas olvidadas reposan aún sin respuesta en las sombras de los archivos pontificios. Número 8. El cronovisor. ¿Una máquina del tiempo oculta en el Vaticano? Prepárense para una historia que roza la ciencia ficción, o quizás algo más real de lo que creemos. Se dice que en los años 60, el padre Marcello Pellegrino Ernetti, un monje benedictino con formación científica, construyó un aparato revolucionario, el cronovisor. Este dispositivo, supuestamente capaz de captar ondas del pasado, visuales y sonoras, permitía ver momentos históricos. Ernetti aseguraba haber presenciado la crucifixión de Cristo e incluso escenas del Imperio Romano. Lo más inquietante, habría contado con la ayuda de mentes brillantes como Enrico Fermi y el mismísimo Wernher von Braun. Pero el cronovisor desapareció. Algunas versiones dicen que fue confiscado por el Vaticano. Otras que lo desmantelaron para evitar que semejante poder cayera en las manos equivocadas, y algunos más creen que todo fue un engaño. Pero ¿y si no lo fue? ¿Y si el Vaticano en su inmenso silencio guarda el secreto de una máquina que permite mirar atrás en el tiempo? Las implicaciones serían inconmensurables. Número 7. El verdadero rostro de Jesús, oculto por siglos. ¿Y si el rostro de Jesús, ese que todos conocemos, no fuera realmente el suyo? Durante siglos se ha repetido una imagen de Cristo, tez clara, cabello castaño claro, ojos suaves, pero históricamente Jesús fue un judío del Medio Oriente. Su apariencia, dicen los expertos, debió ser muy distinta. Algunas teorías señalan incluso que la imagen tradicional fue inspirada en César Borgia, hijo del Papa Alejandro VI. Una elección política, estética o ambas. Los rumores afirman que en algún lugar del Vaticano existiría un retrato más veraz, una representación auténtica del Nazareno. Pero si eso es cierto, ¿por qué ocultarlo? ¿Qué se rompería en la fe colectiva si descubriéramos que hemos venerado un rostro que no era el suyo? Número 6. El secreto más incómodo. ¿La mayor colección pornográfica del mundo? Este es sin duda uno de los rumores más escandalosos sobre la Santa Sede. Se dice que bajo los pasillos del Vaticano no solo descansan códices sagrados, sino también la mayor colección de pornografía del planeta. Aunque parece inverosímil, académicos como Camille Paglia y figuras públicas como William F. Buckley Jr. han hablado de ello. Incluso el Museo Erótico de Copenhague respalda la teoría. Algunas pistas apuntan a dibujos explícitos de Miguel Ángel o murales encargados por cardenales como Viviana y pintores como Giulio Romano, con escenas de erotismo sin censura. Oficialmente la Iglesia lo niega, pero los rumores persisten. Y es que hay algo profundamente paradójico y fascinante en pensar que el centro moral del cristianismo custodia en secreto una colección que el mismo dogma condena. ¿Preservación histórica o hipocresía institucional? El misterio continúa. Número 5. ¿Oculta el Vaticano pruebas de vida extraterrestre? Entre las teorías más desconcertantes que rodean al Vaticano, esta es, sin duda, de las más provocadoras.
Se dice que en 1998, bajo los pasadizos de la Santa Sede, se encontraron cráneos extraños, con formas alargadas y rasgos imposibles de asociar al ser humano. Según algunos investigadores alternativos, el Vaticano no solo ocultó estos restos, sino que ha mantenido en secreto un conocimiento profundo sobre la existencia de vida extraterrestre. ¿Imposible? Tal vez no tanto. Sorprendentemente, miembros de la Iglesia han afirmado en los últimos años que la fe cristiana no contradice la posibilidad de vida fuera de la Tierra. Y aquí empieza lo inquietante. El Vaticano tiene su propio observatorio astronómico desde 1578 y opera otro centro tecnológico avanzado en Arizona. Algunos testimonios incluso mencionan un supuesto proyecto secreto llamado Siloe, un satélite vaticano diseñado para detectar actividad alienígena. ¿Está la iglesia preparándose para un contacto oficial o ya lo hubo y se nos ha ocultado? Si esa historia fuera cierta, nuestra concepción del universo y de nosotros mismos daría un vuelco total. 4. ¿Habita Satanás en el corazón del Vaticano? A veces el horror no proviene del exterior, sino de adentro. El padre Gabriel Amorot, el exorcista oficial de la diócesis de Roma y una leyenda dentro del Vaticano, realizó más de 70,000 exorcismos a lo largo de su vida. Pero fue su declaración en 2010 la que dejó a todos helados. Satanás está en el Vaticano, dijo sin titubeos. No hablaba de posesiones simbólicas ni de metáforas espirituales. Amort afirmaba que el diablo operaba desde el mismísimo centro del poder eclesiástico, que era él quien influía en los escándalos, las traiciones y los crímenes ocultos. ¿Y si el Vaticano fuera realmente un campo de batalla espiritual donde el maligno ha logrado infiltrarse? ¿Podría el símbolo supremo de lo sagrado estar contaminado por las sombras? Solo pensarlo es suficiente para sentir un escalofrío. Número 3. ¿Documentos secretos que cuestionan la existencia de Jesús? Esta teoría sacude los cimientos del cristianismo. Se dice que en las bóvedas del Vaticano se encuentra una transcripción de una conversación entre San Pablo y el emperador Nerón, nada menos que sobre la existencia de Jesús. Si este documento existe, y es lo que muchos temen, podría ofrecer una visión completamente distinta de los orígenes del cristianismo. ¿Era Jesús una figura histórica más compleja o incluso una construcción política? ¿Qué diría San Pablo, el gran divulgador del cristianismo, en una conversación tan íntima? Solo una cosa es segura. Si el Vaticano posee un texto que pone en duda la historicidad de Cristo, su revelación tendría un impacto que iría mucho más allá de la fe. Cambiaría para siempre la historia de la religión más influyente del mundo. 2. El linaje de Jesús. ¿Una familia perdida en el tiempo? ¿Y si Jesús no solo predicó, sino que también amó y tuvo descendencia? La idea ha sido explorada en novelas, documentales y debates académicos, pero hay quienes aseguran que el Vaticano conoce la verdad y que guarda pruebas concretas de un linaje sagrado que ha sido cuidadosamente oculto durante siglos. El vacío de información sobre los años perdidos de Jesús, desde su niñez hasta su vida adulta, ha alimentado teorías según las cuales habría tenido una pareja, incluso hijos, y que su línea de sangre continúa hasta el día de hoy. Para algunos, esta información amenazaría pilares clave del cristianismo, como el celibato, la divinidad única de Jesús o el papel del Papa. ¿Podría una simple verdad biológica desencadenar un terremoto teológico? Número 1. El pergamino de Chinon, la absolución secreta de los templarios. A veces los secretos más poderosos son los que resultan ser verdaderos. En el año 1307, los caballeros templarios, la legendaria orden guerrera, fueron arrestados por orden del rey Felipe IV de Francia. Se les acusó de herejía, de sodomía, de idolatría. Pero lo que pocos saben es que el Papa Clemente V los absolvió. Este hecho estuvo oculto durante siglos, hasta que se encontró un documento clave, el Pergamino de Chinon. En él se demuestra que los templarios fueron exonerados de las acusaciones tras una investigación papal. ¿Por qué entonces fueron perseguidos y ejecutados? Porque el rey Felipe, acorralado por las deudas, necesitaba apoderarse de sus bienes. El Papa cedió ante la presión, pero el pergamino demuestra algo esencial. La Iglesia sabía que los templarios eran inocentes. Hoy ese documento es uno de los pocos secretos del Vaticano que ha visto la luz, una prueba de que incluso entre sombras, la verdad puede encontrar su camino.
Si solo te dejaran acceder durante una hora a los archivos del Vaticano, ¿qué elegirías ver? Déjanoslo en comentarios. Esperamos que hayas disfrutado de este viaje. Es fascinante la cantidad de secretos que pueden ocultar unas paredes. Nos vemos en el siguiente video. Suscríbete para no perdértelo. Nos veremos en Oculto ante tus ojos.